Bueno, estamos de nuevo. Pasó el break. Ahora tenemos el placer de escuchar a Roberto Alsina en su charla de cómo crear un intérprete de una forma muy sencilla. Roberto, tienes la palabra. Hola. Bueno, no sé si sencilla. Vamos a ver cómo sale. O sea, yo no repito charlas, así que obviamente, como no la repito, esta charla no la di nunca. Eh, Así que bueno, pueden pasar varias cosas distintas. Espero que salga. Esa es la expectativa de máxima. La expectativa de mínima es que, bueno, todos se desilusionen muchísimo. Eh, a ver, ¿ahí se ve mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, Perfecto. sí. Genial. Bueno, ¿quién soy? Me llamo Roberto Alsina. Como dijo Eric en su charla, me faltan 3 materias para recibirme. El problema es que, bueno, me faltan hace 30 años 3 materias. Eh, Me pueden encontrar, ese es mi mail, ese es mi Twitter, mi página web y tengo un canal en algún lugar de YouTube. Esta URL que ven acá es a una cosa que escribí hace unos años que tiene básicamente todo lo que voy a decir en la charla, eh, pero bueno, escrito. Así que después probablemente es mejor que lean eso en vez de ver el video. Pero de todas formas, ¿de qué es la charla? La charla es acerca de cómo crear un intérprete de un lenguaje. Eso es un tema que para los que no tenemos tal vez la formación académica que tiene alguna otra gente, es un tema que tiene toda una mística atrás. Tipo, sí, hacer tu propio lenguaje, hacer un intérprete, hacer, qué sé yo, un compilador o lo que fuera, suena como algo sumamente complicado. Y de hecho es algo sumamente complicado, pero resulta que todo depende de cuál es la meta que te pones. Si vos querés hacer un lenguaje complicado, es sumamente complicado. Si vos querés hacer un lenguaje sencillo, es sencillo. Y si tenés herramientas que te permitan hacerlo de manera más o menos fácil, bueno, es más o menos fácil. Yo en particular en esta charla vamos a usar una herramienta que se llama PyParsing, es un paquete de Python, le instalan pip install PyParsing, cero secreto, que es para hacer lo que se llama parsers. No se preocupe mucho porque es un parser, lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, pero básicamente pueden pensar esto como si fuera el Lego para hacer lenguajes, o mis ladrillos, o Rusty, para los que no teníamos plata cuando éramos chicos y nos compraban la versión trucha. Entonces, en realidad este título que tiene la charla originalmente, el lenguaje Fordamis, es muy agresivo, porque aparte muestra que soy población de riesgo coronavirus, porque sé lo que son los libros de Fordamis, que ya no existe más hace como 20 años. Así que esto en realidad es lenguaje for gente que nunca hizo un lenguaje. ¿Ok? No es más que eso. Entonces, vamos a arrancar creando nuestro propio lenguaje. ¿Ok? A lo largo de la charla vamos a ir tomando decisiones acerca de cómo es ese lenguaje, de qué es lo que hace, de qué es lo que puede hacer y de cómo funciona. Y vamos a ver si nos sale. Bien, tengo unos 40 minutos. ¿Quién no puede hacer un lenguaje de 40 minutos? Claramente no nosotros. Entonces, vamos a empezar desde el principio. Esto está mal. Exponer from PyParsing sin importa asterisco está mal. Es mal estilo de Python. Uno tiene que importar solamente los símbolos que utiliza. Pero como vamos a usar un montón de símbolos y no tengo ganas de escribirlos todos juntos, por ahora lo dejamos así como está. Vamos a empezar a pensar nuestro lenguaje. Va a ser un lenguaje muy pavote, que va a hacer muy pocas cosas, pero quiero que tenga algunas cosas básicas que todo lenguaje debe tener. Para empezar, quiero que tenga cosas como variables o funciones. Un lenguaje para tener variables necesita tener la posibilidad de darle nombres a esas variables. Entonces, tenemos que definir cómo es la regla que nos permite saber si algo es un nombre válido para una variable. En particular, yo no voy a ser muy generoso. Vamos a decir que un nombre válido para una variable en nuestro lenguaje es simplemente una palabra hecha con letras. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hace uno para hacer eso en un lenguaje? Bueno, tenemos que definir lo que se llama una gramática. Eso suena así muy... ¡Wow! Una gramática. Tengo que definir una gramática. ¿Qué es una gramática? Una gramática es la serie de reglas que te permite decidir si lo que vos escribiste es válido en el lenguaje o no. No es más que eso. Son un montón de decisiones que uno toma. Por ejemplo, yo acabo de decidir un identificador para una variable o para una función o para lo que fuera. Es una palabra que está formada con letras. Es decir, que si yo escribo ABC, está bien. Yo escribo 1, 2, 3, está mal. Si escribo 1AB, está mal. Si yo escribo AB1, está mal. ¿Ok? Entonces lo que tengo que hacer es cristalizar, es definir, es fijar eso en forma de algo que la computadora entienda.
Esto, por ahora, tómenlo así como que yo lo digo. Después va a tener mucho más sentido. Entonces, perdón, estoy moviendo el micrófono. Espero que me sigan escuchando. Digo. Entonces, vamos a empezar. Ponemos identifier, porque lo hacemos en inglés. ¿Viste? Porque estoy macheteando el artículo que escribí que tiene todos los nombres en inglés. Por eso lo estoy haciendo en inglés. Ahí está. ¿Qué es esto? Bueno, estoy creando una cosa que se llama identifier. Esto es Python. Que es una instancia de la clase Word que le paso como argumento alfas. Word es una clase que viene con PyParsing, o sea, viene de acá. ¿Qué es lo que hace? Token for matching words composed of a launcher. Olvídense de esa explicación. No vamos a meternos en tanto lío. Básicamente lo que significa es, de lo que yo le pase como argumento, uno o más de esos pegados sin espacios. Entonces, alfas es una constante que tiene las letras A, B, C, D, F, etc. Y yo le digo, un word de alfas significa una o más letras pegadas sin espacios. Y eso es un identificador. Ahora, ¿para qué me sirve haber creado este identificador? Resulta que yo puedo, en PyParsing, cuando yo tengo creado un objeto de PyParsing, usarlo para parsear algo. ¿Qué es parsear algo? En el contexto de un intérprete, parsear es simplemente, le doy un programa en mi lenguaje que estoy creando, y me lo va a procesar, eso es parsearlo, y me va a devolver lo que entiende. El parser que yo estoy creando. Entonces, si yo lo que le pongo es válido, me va a decir, uy, ok, entendí esto. Si no es válido, me va a decir, uy, no entendí nada. ¿Ok? Entonces yo ahora puedo, con este objeto identifier que creé, decirle parse string foo. ¿Ok? Es más, y eso vamos a imprimirlo. Y me devuelve foo. ¿Bien? Si le paso algo que no fuera un identificador válido, yo le dije que números no podía hacer. Le paso esto. Me tira una hermosa parse exception. Me dice, qué porquería me diste. Esto está todo mal. No me gusta. Un asco. Ahora, obviamente esto es bastante horrible, ¿no? Porque no entiendo por qué no sabe qué es esto ni nada. Pero bueno, no nos vamos a meter demasiado en ese lío por ahora. Pero, básicamente, le estoy pasando algo. Le digo, identifier, parseame este string. Y le paso un string que no es un identifier, no funciona. En cambio, si le paso un string que sí es un identifier, sí funciona. ¿Ok? Acá voy a hacer una trampita. Voy a imprimir la representación del objeto. Porque los objetos que devuelve cuando parsea las cosas en PyParsing tienen un método string que hace que te muestren solamente este lado de lo que son. O sea, básicamente en realidad lo que devuelve esto es una tupla de dos cosas. La primera es esto y la segunda está vacía. No nos importa nunca la segunda por ahora, pero está ahí. Pero nada, para que tengan una vista más real de qué es lo que está devolviendo. ¿Qué es lo que está devolviendo? Esto es lo que se llama el token. ¿Ok? Cuando yo parseo este string, lo parseo con mi lenguaje que hasta ahora lo único que sabe es distinguir cosas que son identifiers de cosas que no entiende, me devuelve eso. Y funciona. Genial. Esto ya es nuestro primer lenguaje. Es un lenguaje muy tonto, que no sirve para nada, no hace nada. Pero es un lenguaje y existe. ¿Bien? Ahora, a mí me gustaría que el mensaje de error no fuera esa cosa horrenda que hizo recién. Entonces, para eso yo puedo hacer algo como esto. Ok, esto no podía faltar en un video mío. Ese ruido que escuchan es mi cafetera apagándose porque yo me hice un café. Mi video de YouTube, la mitad se escucha mi cafetera porque yo siempre tomo café cuando hago los videos y bueno, me pasa eso. Me olvido de apagarla antes de empezar a grabar. Entonces yo le pongo un nombre al objeto identifier y trato de parsear una cosa que no sea un identificador válido. Ahora me va a dar un error un poco más lindo. Son horribles los errores como los muestra en... No me gusta cómo se ven los errores en el Python Notebook. Pero bueno, no lo vamos a arreglar eso en este momento. Pero bueno, acá está el error.
esperaba un identifier, encontré un 2 en el carácter 0, la línea 1, columna 1. Es decir, esta cosa que le di para parsear, el primer carácter de todos, es algo que no esperaba encontrar. ¿Por qué? Porque los identifiers son alfas. Es una palabra hecha de alfas. Y yo le puse una cosa que no es un alfa, entonces dice, no, esto no es un identifier, no entiendo ninguna otra cosa, entonces no hago nada, no funciona. ¿Bien? Entonces ya tenemos un lenguaje que conoce un tipo de objeto, que son los identificadores, y nos da un mensaje de error medianamente lindo en el caso de que le demos algo que no entiende. ¿Bien? Bueno, no me pueden responder, así que... Bueno, los que están en Zoom, si necesitan decir algo o no se entiende algo, respóndame enseguida. No les digo lo de YouTube porque lamentablemente tienen demora. Pero los de Zoom, si no se entiende algo, interrúmpame, yo no tengo drama. O si no se entiende, o si hablo demasiado rápido, lo que fuera, me interrumpen, yo no tengo problema. Ok. Ahora, supongamos que yo le paso una string un poquito más largo. Le paso esto. Me encuentra de vuelta exactamente lo mismo. Y uno podría decir, pero yo te di 2 identifiers, ¿por qué me encontraste uno solo? Es cierto. Lo que pasa es que yo le dije acá que me entienda lo que es un identifier, no varios identifiers con S. Entonces, trató de entender esto, foo_bar, como un identifier. Y sí, más o menos, puede, qué sé yo, empieza como un identifier, acá deja de ser un identifier porque tiene un espacio, entonces entendió esta parte y después paró. Ahora, para obligarlo a que parsee todo el string, tengo que pasarle un parámetro más, que es parseAll true. Y ahí, pucha, otra vez me da error de todos lados. ¿Por qué me da error ahora? Porque me dice, esperaba que terminara el texto y encontré una B larga. Che, yo esperaba que terminara y encontré una B larga. ¿Por qué? Porque, de vuelta, le dije, identifier, parseame este string. Y dijo, sí, empiezo a parsear acá, llego hasta acá, ahí deja de ser un identifier, entonces yo espero que termine, pero hay más cosas, hay una B larga, ¿y qué hago con la B larga? No entiendo nada, me perdí. ¡Ah! Y explota. Eso es, bueno, porque foo_bar no es un identifier. Porque un identifier no tiene espacios. ¿Ok? Claro. Eso estaba por preguntar si necesariamente tenía que tener espacio. No, los identifiers no tienen espacio. Yo lo definí como una palabra Claro. con alfas. Entonces, si tiene un espacio, no es un identifier. Entonces, foo_bar no es un identifier, entonces no anda. ¿Ok? Nuestro lenguaje es muy chiquito, es muy tonto, es muy inútil, pero por lo menos sabe lo que quiere. Quiere identifiers que sean palabras de letras. ¿Bien? No se preocupen. Esto se vuelve más interesante dentro de un rato. Por lo menos se vuelve más útil. No mucho, pero un poquito más útil. Ahora, vamos a ver otra clase de cosas que yo quiero que mi lenguaje tenga. Yo quiero que mi lenguaje pueda tener strings y números. Porque ¿qué clase de lenguaje no tiene ni string ni números? ¿No? Uno muy inútil. Y este va a ser inútil, pero no tan inútil. Entonces, ¿cómo se hacen esa clase de cosas en PyParsing? Yo quiero definir más de una cosa. Bueno, muy fácil. Defino otra cosa. Por ejemplo, vamos a definir cómo es un string. Un string lo puedo definir así. String igual quote string. Quote string es una cosa que me da PyParsing. Esta es una lección que, si se llevan algo de los que empiezan hace poco a programar, se llevan algo de esta charla, porque, bueno, tal vez no se lleven la manera de hacer un lenguaje, llévense la idea de que es importante saber todo lo que viene en las bibliotecas que usás, porque yo me podría pasar 2 horas definiendo un string, diciendo, sí, tiene que empezar con una comilla y después tiene que tener tal cosa, y si tiene una comilla, ahí termina, pero si tiene una barra invertida antes de la comilla, entonces no termina y sigue adelante hasta la siguiente comilla que haya que no tenga barra invertida, y si la barra invertida tiene otra barra invertida atrás. O podés decirle, che, usame quote string, que es una cosa que viene con PyParsing y te define exactamente cómo es un string. Si ustedes saben las cosas que vienen en la biblioteca, su vida es más fácil. De hecho, voy a hacer algo un poco más fácil todavía. Les dije que quería que tuviera strings y números. Eso es lo que voy a llamar literales. ¿Ok? Un literal es o un quoted string o un... Vamos, tengo que importar otra cosa. Ah, no, creo que no.
de vuelta, ya viene, como es PyParsing es una biblioteca para hacer parsers, y los parsers son para hacer lenguajes, y el 99,99% de los lenguajes necesitan hacer cosas como entender lo que es un número, ya trae eso hecho. Entonces yo le puedo decir un literal, que es otra clase de objetos de mi lenguaje, es o un quoted string, que es un string, una cadena de caracteres, entre comillas, pueden ser simples, pueden ser dobles, pueden ser triples, etc., iguales que las cadenas de caracteres de Python, o es un número. ¿Qué es un número? Es un número. Bien, todo lo que ustedes entienden actualmente como un número en un lenguaje es eso. Puede tener un signo más o menos adelante, tiene punto y decimales, etcétera, etcétera. Es un número. Y en el medio puse este operador, que es el operador O. Un literal es o esto o esto. Y puedo usarlo exactamente igual que como usaba identifier, porque es la misma clase de cosas. Yo trato de parsear foo como literal, no funciona, pero si trato de parsear foo entre comillas como literal, sí funciona y me encuentra un objeto que es este. Y si trato de parsear un número, me encuentra un número entero, también funciona. ¿Ok? Esa es una de las ventajas de utilizar algo que ya viene hecho, porque generalmente está hecho por gente que ya se tomó el tiempo de hacerlo bien. Si yo me hubiera puesto yo a definir cómo es un número, probablemente no hubiera llegado a la parte de exponenciación y cosas por el estilo. Entonces, ahora tenemos, por un lado, literales, que son valores, son strings o números, y por otro lado tengo identificadores. ¿Qué es lo siguiente que quiero que mi lenguaje tenga? Quiero que tenga asignación. Ahí ya nuestro lenguaje va a hacer algo interesante. Yo voy a crear una cosa que se llama assignment, que es un identificador igual un valor. ¿Y qué es lo que hace? Le asigna, o lo que va a hacer en algún momento, le asigna ese valor al identificador, como en todos los lenguajes del mundo. Entonces, esto ya es un poquito más complicado de definir. Si bien vamos a seguir con el approach de que PyParsing es básicamente un montón de pedazos de cosas ya predefinidas que yo pegoteo unas con otras, hay que conocer algunas más. Pero utilizo ya las cosas que ya hice. Yo les dije, es un identificador más un igual. El igual es lo que en PyParsing se llama un literal con mayúscula, un objeto literal, más un literal de los que definí yo. Entonces, si yo ahora quiero ver si eso funciona, puedo decir acá foo igual a 1, 2, 3. Y funciona, me lo parseó. Y fíjense que ahora tengo tres objetos. Tengo acá el objeto foo, que es el identificador. Tengo acá el igual, que es este literal igual que tengo acá. Y tengo acá 1, 2, 3, que es un entero, que es este literal que tengo acá. Y ya tengo mi primer statement. Mi primera... No sé cómo se dice en castellano statement en este contexto. Pero bueno, no importa. Tengo la primera instrucción del lenguaje. La primera cosa que yo le puedo decir al lenguaje que haga. Entonces, ya tengo un lenguaje que ya hace algo, le asigna valores a variables, o por lo menos no lo hace, pero entiende el concepto de esto es un programa en el cual yo le asignaría este valor a esta variable. Estaría bueno poder tener más de una cosa en el programa. Porque ahora si yo tuviera acá foo igual a 1, 2, 3 y tratara de hacer al lado algo que diga var igual 4, 5, 6, no tengo manera de hacerlo porque me va a pasar lo mismo de antes. Me va a decir, no, el assignment yo ya lo hice y ya está. Lo que viene después, que es otro assignment, está después del final del assignment y nada, y no entiendo, me va a decir el programa. Entonces lo que tengo que hacer es crear otro objeto, que es el objeto programa. Un programa es una lista de la única cosa que mi lenguaje sabe hacer hasta ahora, que son assignments, separado con punto y comas. Entonces, de vuelta, usamos cosas que vienen ya. Sentencia, Roberto. Muy bien, perfecto, sentencia. De Joaquín Nader, uno de los cracks de Tucumán. Muchísimas gracias, señor. Entonces, de vuelta, usando las cosas que vienen con PyParsing, es así de fácil. Yo le digo, un programa es una serie de assignments separados con punto y coma. Para que parezca un lenguaje tradicional. Entonces, yo ahora le digo que esto es un programa y que me lo parsee, por favor.
me lo parsea lo más bien y me lo separa en los tokens. Me dice foo igual 1, 2, 3, var igual 4, 5, 6. ¡Hey! Genial. Entonces ya tenemos un lenguaje que entiende no solamente cómo asignar cosas, sino que aparte entiende cómo asignar cosas más de una vez. Cómo asignar algo a algo y después asignar otra cosa a otra cosa y así sucesivamente. Todavía no hace nada con eso, pero bueno, lo tiene. Entonces estaría bueno que nuestro lenguaje hiciera algo con eso. Porque hasta ahora lo que hicimos es lo que se llama el parser. Para que el lenguaje sea útil, no alcanza con tener un parser. El parser todo lo que hace es convertir el programa en una estructura de datos. Lo que nos falta es lo que se llama el intérprete. Un intérprete lo que hace es agarrar la estructura de datos que te da el parser y hacer que sirva para algo. Entonces vamos a crear nuestro intérprete, el intérprete más chiquitito y más tonto del universo, que, bueno, va a entender y va a hacer asignaciones. ¿Ok? Después le vamos a agregar más cosas si nos da el tiempo, pero vamos a empezar por ahí. Porque por algún lado hay que empezar. ¿Cómo hacemos para ejecutar esto? Bueno, para empezar tenemos un problema, que es que está todo al mismo nivel, ¿no? O sea, me lo parseó y me dijo foo igual 1, 2, 3, var igual 4, 5, 6. Y en realidad yo lo que querría es que me diga foo igual 1, 2, 3 y por otro lado, var igual 4, 5, 6. Para eso hay que usar otra cosa que viene con byparsing, que es group. Si yo agrupo, digo que el assignment es un grupo de cosas, entonces me va a devolver una estructura de datos que adentro tiene los componentes del assignment. ¿Ven? Me devuelve primero una que es esta parte y después otra que es esta otra parte. Lo cual hace que sea más fácil. Así que yo podría ejecutar el programa de esta manera. Acá voy a copiar y pegar un poquito de código, porque si no me van a ver tipear durante un rato largo. Así que vamos a... Oh no, lo voy a tener que tipear porque no lo tengo listo para copiar. Bueno, es cortito. Igual suena lindo el teclado. Ah, viste, tengo un teclado refallo. Claro. Debería algún día hacer un curso para teclear mejor. Tecleo lento y con errores, es un papelón. Según, no sé si leí un artículo que decía que la forma en la que tecleamos es única, casi como nuestra huella dactilar. O sea, No me extrañaría. no sé si hay alguien aquí de seguridad que lo pueda validar, pero creo que estaban empezando a utilizar el tiempo y la forma de teclear para identificar si vos escribías tu contraseña, por ejemplo, en un cierto momento o de una cierta forma. O no. Es como un Eso sería patrón, un tiene error. Sería un patrones. horror. Bueno, ahí está. Este es el intérprete, gente. ¿Qué es lo que hace? Parsea el programa. Acuérdense que esto me devuelve así grupos de 3 cosas, de las cuales la número 0 es el identificador, el número 1 no me interesa y el número 2 es el valor. Entonces creo un diccionario que le pongo vars y digo vars, la primera cosa, asigname el valor que es la tercera cosa. Si eso funciona, entonces cuando yo ejecute este programita de acá, debería devolverme un diccionario que tenga 2 elementos. El primero es foo con valor 1, 2, 3 y el otro es var con valor 4, 5, 6. ¿No? O algo así. Podemos probar. Obviamente esto lo tengo que sacar de acá y ponerlo acá abajo. Y ahí tienen. Nuestro intérprete funciona. ¿Saben por qué funciona? Porque yo lo tenía hecho de antes y ya sabía que andaba. Nunca esperen que sus programas funcionen a la primera. Los míos no funcionan a la primera nunca. Así que si ven que yo escribo algo y anda a la primera es porque hice trampa. Y esto no es una excepción. Entonces, ahí tenemos nuestro primer programa. Práctico. Ya tenemos un intérprete que es el intérprete de un lenguaje muy inútil, que todo lo que hace es asignar valores a variables. Pero bueno, hey, es mucho más de lo que teníamos hace 15 minutos. Bien. Podemos mejorarlo un poquito más.
Por ejemplo, ¿realmente necesito tener el igual cuando esto agarra y parsea el assignment? ¿Necesito tener el igual ahí en el medio? No, porque es un assignment. Entonces, yo acá podría, a ver cómo era la sintaxis de eso. No quiero mentir. No, lo vamos a dejar por ahora. Perdón, arranque en falso, dejémoslo así como está. Pero bueno, tenemos un lenguaje ya mínimo que hace esto. Vamos ya para la gramática que hemos definido hasta ahora, que es una gramática que tiene, acuérdense, identificadores, valores literales y asignación. Ya está completo, hace todo lo que habíamos definido, así que necesitamos agregarle más gramática. La gramática de un lenguaje es básicamente tomar decisiones y plasmarlas en el código que uno está haciendo. Así que vamos a agregarle así como cosa a este lenguaje, funciones. Yo lo que quiero que se pueda llamar a funciones. Para llamar una función, yo quiero que tengas un identificador, que es el nombre de la función, y después paréntesis, y un argumento o más dentro de los paréntesis, y eso es la manera en la que vos llamás a la función. Bien, y llamar a la función debería devolver un valor, y vos con ese valor deberías poder hacer algo, como por ejemplo asignárselo a una variable. Bien, suena como un paso grande para nuestro lenguaje, y de hecho lo es, así que vamos a tratar de implementarlo. Vamos a arrancar con funciones que tomen un argumento. A ver. Perdón, me salté una cosa. Ups. Bien. Perdón, me salté un pasito que es muy importante. ¿Qué pasa si yo quiero hacer este programa? ¿Qué cosa, no? Es raro lo que pasó ahí. ¿Por qué hace eso? Uno esperaría que lo que haga nuestro lenguaje sea asignar 123 a foo y después a la variable var asignarle el valor de foo. Pero no lo hace. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un problema. Yo acá, volvemos a como estaba antes para que vean que sigue funcionando. Lo que estoy asignando acá es simplemente lo que me devuelve el parser. Cuando yo pongo foo en este lugar, foo no es nada. No es un string, porque no tiene comillas. No es un número. Es un identificador, pero no sabe lo que pasa porque simplemente lo está asignando value. Entonces no funciona esto. Entonces, el tema es, lo que hay del lado derecho de una asignación, en realidad puede ser tres cosas, no dos. Puede ser un string, puede ser un número, o puede ser un identificador. Y en el caso de que sea un identificador, yo lo que quiero es que ese identificador, nos fijemos qué valor tiene, y usar el valor del identificador, no el identificador en sí. Para eso tengo que crear otra función, que se llama evaluar expresión. Toma como argumento una expresión. Y si la expresión empieza... bueno, vamos. Esto es medio laborioso. Acuérdense, tenemos tres cosas que puede hacer. Puede hacer un string o un número, y el string puede ser un string del lenguaje o ser un identificador. Entonces, arranquemos con qué pasa si esto que recibimos acá como expresión es un string. Si lo que recibimos como expresión es un string y empieza con una comilla, sí, es horrible, pero no hay mucha manera de decirle si es una comilla doble o una comilla simple, es más fácil que eso. Si empieza así, es un string literal. Entonces yo quiero que el valor que tiene sea ese string, pero sin las comillas. Si no empieza con comillas, es un identificador. Y entonces quiero que devuelva el valor que tengo asignado a esa variable en mi diccionario vars, que está por acá, que ahora tengo que hacerlo global. Perdonen la chanchada. ¿Ok?
Por lo demás, si es un número, no me importa. Si es un número, lo devuelvo así como está. Entonces, repasemos. Si es un string, puede ser o un string de verdad o un identificador. Si es un string de verdad, empieza con comillas, en cuyo caso devuelvo la parte de adentro de las comillas. Si no, es un identificador. Me fijo dentro de las variables, saco el valor que tiene esa variable y devuelvo eso. Si no, es un número, así que devuelvo el número. Y acá tengo que modificar esto para, en vez de asignarle el valor a la variable, le asigno la expresión evaluada. ¿Ok? Acá nuestro lenguaje dio un paso muy importante hacia adelante, porque ahora entiende que las variables se pueden usar para algo. Y vamos a ver si esto hace algo. No, no funciona. Y no sé por qué. Ah, sí sé por qué. Porque acá me faltó... ¿Eso? Oh, no. ¿Saben lo que pasa cuando uno hace programación en vivo? Sí, pasa esto. Milla simple en el foo. Si le pongo milla simple va a ser un string. Bien. A ver. Entonces me va a asignar el string, lo cual está muy bien. Ahora, el problema es... Ah, no, ya sé por qué. Ya sé por qué. Fíjense cuando yo definí qué es un assignment. Le dije que es o un identificador, perdón, es un identificador más un igual más un literal. Si yo pongo acá esto, no es ninguna de estas cosas, no es un literal. Entonces, tiene razón. Qué raro, la computadora tiene razón y estaba equivocado yo. Acá es más un literal o un identificador. Y acá probablemente tenga que poner paréntesis. ¡Ja! Y ahí anduvo. ¿Se acuerdan lo que dije hace un ratito de que nunca mis programas andan a la primera? Bueno, ni siquiera la segunda, porque esto ya lo había hecho una vez, así todo lo hice mal. Entonces, ahora, cambié lo que es un assignment. Ahora un assignment es un identificador más un literal igual más o un literal o un identificador. Y ahora funcionó. Cuando yo le dije acá que a var le asigné foo, a var le asignó el valor de foo. ¿Bien? Esta es la parte en la que yo cuando te lo estoy dando con gente en vivo pregunto, ¿se entendió? Así que los que están en Zoom, por favor, digan que sí. Estamos. Sí, se entendió. Transpiran confusión, gente, pero bueno, no importa. Sí, perfecto. Bueno, no importa, está grabado en video, así que si no se entendió la primera lo pueden ver de vuelta. Esa es una gran ventaja. Entonces, vamos a seguir con esto. ¿Me quedan todavía 15 minutos? 15 minutos es una vida, gente. Sí, igual ya estamos como en casa, así que... Podemos seguir hasta las 8 de la noche, está todo bien. Bueno, entonces, ahora sí, nuestra gramática ya está más interesante. O sea, ya puedo no solamente asignar cosas, sino que las variables funcionan. Puedo usar variables para que contengan valores. Después, si yo hago algo en el lenguaje, puedo ver después qué es lo que pasó con las variables que yo definí adentro de mi programa. Gente, estoy diciéndole, che, asigname esto a esta variable y esta variable a esta otra variable. Y obtengo como resultado esto, como si fuera un lenguaje de verdad. Eso es, en el momento que uno lo logra hacer, es, wow, me siento re bien. Entonces, ¿cómo podemos seguir? Tenemos que agregarle más gramática, porque lo que se puede hacer con la gramática que tenemos definida hasta ahora es esto. No es mucho más. Entonces, como le dije antes, vamos a agregarle funciones. ¿Cómo definimos una función? Una función, vamos a hacerla fácil. Yo acá tengo una versión mucho más ambiciosa, así que vamos a hacer una versión no tan ambiciosa. Vamos a hacer funciones que tomen un argumento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es una función que toma un argumento? Una función que toma un argumento, vamos a hacer acá una llamada a una función, vamos a poner como nombre function call. ¿Qué es? Es un identifier, que es el nombre de la función, seguido de un paréntesis, seguido de
de vuelta, o un literal o un identifier. Podría agarrar eso y decir que eso se llama value o algo por el estilo. Más el otro paréntesis. Y nada más. Eso es una llamada a una función. Fíjense que de vuelta es básicamente pegotear cosas que ya sé lo que son. Yo sé lo que es un identifier porque ya lo definimos antes. Esto ya vimos alguna vez cómo funciona. Es simplemente un paréntesis. Esto es el otro paréntesis. ¿Y en el medio qué va? Y en el medio va la misma cosa que uso para asignación. O un valor o una variable. Y genial. Listo. Eso es un function call. ¿Qué hago con eso? Bueno, ya definí la gramática. Ahora tengo que ir a mi intérprete y hacer que haga algo. El problema con esto es que llegamos al límite de lo bien que funciona nuestro intérprete tan sencillo que tenemos definido en este pedazo de código. Llega el momento en el cual tenemos que empezar a hacer las cosas un poquitito más complicadas. Para eso vamos a utilizar una cosa que trae PyParsing que se llama parse actions. ¿Qué es una parse action? Una parse action lo que va a hacer es, cuando termina de parsear el objeto, se lo va a pasar a una función que vos definas. Y lo que va a devolver, en vez de devolver una lista de tokens, que es lo que teníamos hasta ahora, va a devolver lo que sea que tu función devuelva. Es así de fácil. Entonces, bueno, no sé si es fácil, pero es eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir acá una clase que se llama FunctionCall, que no hace absolutamente nada. Después vamos a definir una función que se llame FunctionCallAction, que va a ser nuestra parse action, que toma como argumento tokens. Tokens, acuérdense, es lo que devuelve después de que parsea, así que va a ser el identificador, el paréntesis, el valor de acá del medio y el otro paréntesis. Entonces, lo que vamos a hacer es crear acá un objeto FunctionCall, que acuérdense, no hace nada. Le vamos a asignar un nombre, que va a ser el primer token. Los tokens en realidad son tokens 0. No se preocupen. Acuérdense que estos eran dos elementos. El primero era una lista, el segundo era un diccionario. Bueno, agarramos esa lista, es el primer elemento de esa lista. Después tomamos el argumento. Que acuérdense que podemos tener uno solo. Así que va a ser, vamos a poner argumento uno solo. Acá estoy inventando, esto ya me estoy apartando del código que tengo, así que lo más probable es que explote todo. ¿Cuál token sería? No este, porque este es el identificador, no este porque son paréntesis, es este. Entonces el 0, 1, 2. Entonces es el token número 2. El token número 3, que es el otro paréntesis, no me importa en absoluto. Y después vamos a devolver ese objeto que acabamos de crear. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer que el function call sea un grupo, igual que habíamos hecho antes, y le vamos a asignar perdón. Sí, que sea un grupo. Y ahora vamos a hacer esto. Esto es una cosa medio rara, pero es como funciona PyParsing. Cada vez que vos llamás a un método de un objeto de PyParsing, te devuelve el mismo objeto para que puedas hacer encadenamiento de funciones tipo JavaScript. Así que acá, para no tener que hacer tanto lío, acá primero lo defino y después le digo que acá le haga un setParseAction. Function call action. Acá tengo dos Cs, no, va una sola. Ok. Y ahora todo esto que pasa por arriba, porque tiene que estar definido antes. Acá, total no lo vamos a ver más por un tiempito. Ok, ¿por qué se fue tan quieto ahí? Ahí está. Entonces, como les dije, function call es un identificador, paréntesis, un valor y paréntesis, y tiene una parse action, que es esta cosa de arriba, así que lo que va a devolver ahora no va a ser una lista de tokens, sino va a ser un objeto de tipo function call. Entonces, una vez que pasemos esta parte, después les pueden agregar lo que se les cante al lenguaje sin saber nada más de PyParsing. Se los prometo. ¿Ok?
vamos a tener que probar un poquito cómo funciona el parsear cosas que sean function calls. Entonces, function call, parse string, como hacíamos antes, foo de 4. ¿Qué va a hacer esto? Me da un objeto function call coso. Entonces vamos a hacer algo con él. Yo le asigné cosas a este objeto. Llamamos fc, le digo que me muestre fc.arg. ¿Por qué no hace nada? Oh. Ah, perdón, porque es una lista. fc0.arg. Y es 4, que es el argumento que yo estoy pasando de la función. Ok, hasta ahí. Bueno, voy a suponer que dijeron que sí. Esto se está volviendo un poco largo. Lo sé para la próxima vez que dé esta charla, que va a ser probablemente nunca. Entonces, acá tenemos un problema. Bueno, tenemos varios problemas. Pero vamos a tratar de resolverlos de la manera más sencilla posible para que esto no se vuelva demasiado complicado. Cuando yo evalúe este programa, vamos a hacer nuestro programita de vuelta, pero un programa más ambicioso ahora que tiene funciones. ¿Sí? Vamos a ejecutar este programa. X igual al seno de 3.14. ¿Ok? Ese es el programa objetivo que tengo. Yo quiero poder calcular el seno de pi y que me devuelva ese valor una variable x. Esto también lo tengo que imprimir porque si no, no lo voy a ver cuando lo ejecute. La probabilidad de que esto funcione ahora es 0. ¿Por qué? Bueno, porque no le enseñamos al intérprete cómo manejar la gramática que acabamos de definir, que es lo que llama funciones. En este momento me dice x igual nada. ¿Por qué? Bueno, porque esto se evalúa y es nada, y no funciona nada, y nada está hecho. Entonces, el tema es que yo tengo acá una expresión que no sé evaluar. Porque hasta ahora sé evaluar strings, sé evaluar identificadores, y si no devuelvo el valor. Y en este caso el valor es nada. Entonces, lo que tengo que hacer es agregar. Cada vez que yo le agregue a mi lenguaje un tipo nuevo de expresión, tengo que agregarle una rama nueva a evalExpression para saber evaluar esa expresión. En particular, lo que tengo que hacer es, si la expresión es un function call, tengo que, bueno, entender cómo se procesa esto. Lo primero que tengo que saber es cuánto vale el argumento que tiene la función, porque el argumento puede ser un literal o puede ser un identificador. Así lo que tengo que hacer es llamar recursivamente a evalExpression de el argumento, que era expr.arg. Porque este era un function call, y yo al function call, dentro en arg, le puse el valor del argumento. Entonces lo evalúo, obtengo cuánto vale el argumento, y ahí está. Y después la otra cosa que necesito hacer es tener las funciones definidas en alguna parte. Vamos a hacer trampa, vamos a usar funciones de Python. Vamos a crear acá un diccionario que se llama funcs, y acá le voy a poner una función que se llama sin, que sea la función sin. Y esa función sin tengo que tenerla, así que la voy a... ¡Ay, cómo te odio, Python Notebooks, que hagas eso! From math import sin. Entonces yo agarro esta función sin que viene con Python, la guardo en este diccionario, y esa función la puedo usar acá adentro. ¿Cómo la uso? Si el objeto que estoy evaluando es una función, entonces devuelvo funcs expr.name. Se acuerdan que en name guardé el nombre de la función, así que todo esto es la función sin, y la llamo con el argumento, que es esto evaluado. Entonces, si todo esto sale bien, que obviamente no salió bien,
¿Por qué esto no salió bien? No lo sé. Pero ya nos vamos a enterar. A ver. La teoría es, debería evaluar esto debería venir acá, debería hacer un function call, eso debería venir acá, evaluar la expresión, bla, 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 y devolverme esto. Vamos a hacer lo que hace todo programador cuando no entiende qué es lo que pasa, que es agregar prints para ver qué es lo que está pasando. Charlie está escribiendo. Dice, Ok. te lo leo así más fácil. Dice, porque A ver. la función call es una lista. Dice, tendría que ser expresión 0.arg y expresión ¡Ah! 0. Muy buena. Vamos a ver si eso. ¿Puedes habilitar tu micrófono, Charlie? No. Pero esto tiene la trampita también que tenía el otro. Sí. Que es que los objetos no siempre son como parecen. No. El problema es que tengo acá es que esto me está tomando esto. ¿Por qué? Porque, y de vuelta lo mismo que me pasó antes, porque el assignment es esto es identificador, más un igual, más, o un literal o un identifier. Entonces me está parseando esto, me encuentra sin y me dice, esto que viene acá no es parte de un identifier, ni un literal, ni de nada, entonces no va. El tema es que entonces yo tengo que agregarle acá o un function call. Y acá encontramos un problema, porque function call está definido acá abajo. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar el orden de las cosas. Y function call lo tengo que pasar antes de eso. Y este es el mayor problema de tratar de crear un lenguaje. Uno cree que ya tiene definido en la cabeza cómo es toda la gramática del lenguaje, hasta que trata de hacerlo, y el lenguaje te dice, no. Y ahí tienen, que acabo de calcular, el seno de 314, que es casi 0, y eso se lo asigné a x, y esta vez funcionó. Inclusive podría hacer algo como y igual 3. Esto me estoy poniendo ambicioso, yo no tengo ninguna garantía de que esto funcione. Pero de hecho sí funciona. Y hasta acá llegamos a un lenguaje en el cual tengo funciones, tengo variables, puedo evaluar funciones, puedo asignar cosas a las variables y puedo hacer más de una sentencia y de hecho funciona. Lo que me faltaría serían estructuras de control. Las estructuras de control son un poquito más complicadas de agregar. Cualquier cosa que ustedes necesiten hacer que se evalúe, o sea, lo que es una expresión, es simplemente agregarle más ramas a eval expression. Cada vez que quieran agregar algo, que no es algo que se evalúe y devuelve un valor, sino que cambia cómo se ejecuta el código, lo que tienen que hacer es agregarle una rama a RAM program. Hasta ahora tiene una sola rama, que es esta que hace asignaciones. Si yo quisiera implementar un if, lo que tendría que hacer es lo mismo que hice con las funciones, crear un objeto que se llame, por ejemplo, condition, y hacer que sea una clase, y acá fijarme, y hacer lo mismo para assignments también, obviamente, crear un objeto de tipo assignment, y si es un assignment, hacer esto, y si es una condition, hacer otra cosa, y si es un loop, hacer otra cosa, y así sucesivamente agregarle ramas a RAM program. Esto lo pueden encontrar en esta página, a donde está explicado cómo llegar a este lenguaje, de hecho medianamente útil, hasta lo usamos en un trabajo, en un empleador anterior. Pero bueno, ya no llego con el tiempo. Es el problema de no repetir las charlas. Llego hasta... se me acabó el tiempo. Podríamos seguirla, pero la dejamos para el futuro. Como para que quede picando un poco, ¿no? Claro, pero fíjense, nada de lo que expliqué hasta ahora es algo que no sea Python básico. Usé listas, usé llamadas a funciones, definí la clase más tonta del mundo, muchachos. Definí una clase que no hace absolutamente nada. Y después pegoteé cosas unas con otras usando más y o. O sea, es todo Python sumamente básico. Pero uno puede, con esos elementos sencillitos, construir cosas medianamente sofisticadas como este lenguaje.
espero que les haya servido para algo. Así que pasemos a preguntas, ¿te parece? Buenísimo, buenísimo, Roberto. ¿Cómo le pondrías a este lenguaje? ¿Tiene un nombre, no? El lenguaje original se llama Lole, en homenaje al Lole Reutemann, porque es lo más Mira. inútil que hay. Chiste político interno santafesino. Así que, bueno, no sé, preguntas. Ojalá haya. Pueden habilitar los micros, chicos, chicas, chiques, para hacer las preguntas y también el canal YouTube. Yo tengo una primera pregunta, ya que por el momento Bueno. no. Tenés que tener como conocimiento bastante fuerte de sintaxis, ¿no? Esto yo lo he visto en una materia en la universidad que se llamaba gramática y sintaxis del lenguaje, y prácticamente te enseñaban a crear como un idioma nuevo y bueno. El chiste es que tenés que ser riguroso. ¿Qué quiero decir con eso? Mm. Tenés que saber exactamente qué es lo que querés. Y esto te muestra que a veces uno cree que sabe lo que quiere, pero no lo sabe del todo. Tipo, ok, sí, yo quiero un string que empieza con una comilla y termina con una comilla. Buenísimo. Si te pongo una comilla en el medio, ¿es un string o no es un string? ¿Qué haces con lo que te queda? Y entonces, no, claro, está bien. Un string es una cosa que empieza con una comilla, termina con una comilla y en el medio tiene comillas, pero únicamente si están precedidas por un carácter especial que es la barra invertida. Buenísimo. Si te pongo dos barras invertidas, ¿qué significa? Y así sucesivamente. Entonces, No. te obliga a ir refinando. Hay un ejercicio muy piola que es definirme un sándwich. Entonces vos decís, un sándwich es una cosa entre dos panes. Y entonces yo agarro y te doy dos panes. Eso es un sándwich. Dice, no. Un sándwich es una cosa que es algo entre dos panes. Entonces yo te doy tres panes. Te digo, eso es un sándwich. Y vos decís, no. Un sándwich es una cosa que son dos panes que en el medio tiene una cosa que no es un pan. Entonces yo te doy dos panes con un perro en el medio. Te digo, eso es un sándwich. Entonces vos decís, no. Un sándwich es una cosa que son dos panes que tienen en el medio un objeto comestible. Y así sucesivamente. Y tenés que ir definiendo lo que es un sándwich. Definir una gramática o un lenguaje es exactamente lo mismo. Es darle vuelta hasta que lo definiste tan cuidadosamente que la computadora, que es lo más tonto que hay, te entiende. Está bueno. Dice, ahí están preguntando si hay alguna documentación donde se pueda leer. Creo que es el link que vos estabas mostrando arriba, ¿no? Sí, acá tengo un Si no lo link. querés Eso tiene pasar todo lo que dije en la charla y bastante más, explicado con bastante más detalle. ¿Qué es lo que pasa cuando uno lo escribe y lo piensa en vez de tratar de hacerlo sobre la marcha y preocuparse porque los ejemplos no salen? Bueno, ya lo vamos a escribirlo, vamos a pasar directamente por el canal, así queda ahí en los comentarios también y en el link. ¿Más preguntas? No sean tímidos. A ver, voy a hacer lo mismo que digo en todas las charlas. Cuando yo estudié matemática, tuve una materia que se llama Pedagogía de la Matemática, y en esa materia una profesora me explicó, cuando vos terminás de explicar algo y preguntás si hay preguntas, decís, che, ¿hay preguntas? Si no hay ninguna pregunta, es por uno de dos motivos. Motivo número uno, sos el profesor más grosso de la historia de la grositud, todo el mundo entendió todo, nadie quedó con ninguna duda y está todo clarísimo, o nadie entendió una goma. Y vos, Roberto, Ahí, no sos el profesor más grosso de todos, así que nadie entendió una goma. No me dejen con la sensación de que nadie entendió una goma, pregunten cosas. ahí están llegando. ¿Cuáles fueron tus mayores desafíos al comenzar? Al comenzar aquí. A ver, Noelia González, ¿nos podés especificar un poquitito más? Al comenzar su carrera, al comenzar el lenguaje. Al comenzar a programar fue que no tenía computadora. Porque yo empecé a programar hace mucho. Y tuve computadora un año y medio después. Así que imagínense, eso fue un desafío. Dice Aldo, a ver Aldo, ¿podés habilitar tu micro vos? ¿No? Sí, che, pregunta directo. Me Bueno, están usando a mí de aprovecho. intérprete. Nada, que cuando, cuando hablaste de rigurosidad y por ahí qué es lo que uno mismo cuando está programando un lenguaje quiere, digamos, que haga realmente este intérprete, lo ideal sería, digamos, tener definido test unitarios o de integración para decir, bueno, esto es lo que más o menos realmente quiero. Obviamente, acotás, digamos, el alcance definiendo estos tests, pero por ahí hay Totalmente. cosas que uno no se la espera y te la comes y bueno, ahí tenés que
es parte del TD, ¿no? O sea, ir Totalmente, arreglando porque el programa para... es muy fácil, cuando estás modificando la gramática, romper algo que antes andaba. Entonces, es muy fácil que yo diga, bueno, voy a cambiar lo que es, no sé, una expresión, o cómo se evalúa una expresión, o lo que fuera, y rompas algo que estuvo andando desde el principio y ahora no anda más. Entonces, para no ir para atrás, necesitas tener test. Sí, siempre. No hay más. Permiso, hago una pregunta un poco rara. Sí. El intérprete que vos creas está corriendo sobre el intérprete de Python, ¿cierto? Sí. En este caso, en este caso. En este caso, sí. Todos los intérpretes se ejecutan, están escritos en algún lenguaje. Está bien. O sea, Idealmente hereda uno las, llega a un punto en el cual está escrito en el mismo lenguaje, pero bueno, no es el caso todavía. hereda las, si se quiere, las limitaciones y las ventajas del intérprete en el que está escrito, en el que está funcionando. No necesariamente. No necesariamente. Por ejemplo, es posible usar Python para escribir un compilador a código nativo. Por ejemplo, PyPy está hecho así. O sea, a ver, vamos por partes. Porque esto es denso, ¿ok? Esto es denso. Y es algo que es bastante confuso. El lenguaje en el cual está escrito el intérprete o el compilador de un lenguaje no necesariamente afectan al lenguaje que vos estás hablando. Por ejemplo, Python, el intérprete que usa todo el mundo, está escrito en C. Pero no funciona como C. Funciona como Python. De hecho, la definición de cómo funciona Python es esa. Y hay otra versión de Python que se llama PyPy, que está escrita en Python. Pero esa es más rápida. Y uno esperaría que el que está escrito en C sea más rápido que el que está escrito en Python, ¿no? Pero de hecho funciona exactamente al revés. ¿Por qué? Porque están hechos de manera distinta. Entonces es algo bastante complicado. Una manera de verlo es que podés hacer un intérprete de mierda en cualquier lenguaje. Y otra manera de verlo es que podés hacer un intérprete bueno en cualquier lenguaje también. Este en particular es a la vez un intérprete muy malo y está hecho en Python. Dos cosas, no sé si ya está cerrada la pregunta. No. Sí, está cerrado, sí. Ahí dice, bueno, no, la dificultad que tenías al comenzar a crear el intérprete, en realidad. Que no tenía idea cómo se hacía. A ver, yo estudié en licenciatura matemática, yo no estudié nada de esto. Yo la única materia que tuve en la facultad acerca de computación fue Fortran 4. O sea, literalmente cuando empecé a hacer esto, yo tenía una idea muy vaga. Bueno, sí, hay algo que se llama parser y hay cosas que se llaman intérpretes. No mucho más que eso. Y después fue sentarse y aprender a hacerlo. Y de hecho está piola, porque es uno de los temas que... Está piola que yo no supiera, porque es uno de los temas que tienen como un aura, una mística, tipo, sí, ¿no? Lenguajes, escúchame. Es una materia re avanzada. O sea, no sé, lo que estudian ciencia de la computación. ¿En qué año ven esto? ¿Tercero? ¿Algo por el estilo? En ingeniería en sistemas, creo que sintaxis está entre el segundo, por ahí más o menos. No sé si ya habrá cambiado. Bueno, entonces, pero no, en realidad es algo bastante sencillo. Básicamente es cómo convertir una string en una estructura de datos y después cómo recorrer esa estructura de datos y hacer algo con ella. Es eso, parsear es convertir una string en una estructura de datos y un intérprete, un compilador, es agarrar una estructura de datos y convertirlo en algo que se ejecuta. Punto. Los detalles de implementación, bueno, son más complicados, pero es eso. Che, Roberto, ¿y esto lo has llegado a implementar así como una forma usable? Sí, se usa en producción en una empresa en Argentina esto. Una versión bastante más sofisticada. Allá de la teoría, digo. Más allá de la teoría que te sirve un montón primero para entender cómo funciona el detrás, digamos, el bajo nivel, ¿no? Un poco más bajo nivel. Entonces sí, vos lo estás implementando, digamos. No ahora, pero yo hace unos años, en una empresa en la que trabajaba, había que darle un lenguaje muy, muy, muy básico a gente que no era programadora para que pudiera implementar determinadas cosas. Básicamente le dieron un lenguaje que no tuviera ni loops, que tuviera asignación, llamadas a funciones e if, y no mucho más que eso, y que se pudiera verificar que los programas que
que hacían fueran correctos antes de usarlos. Así que de hecho se hizo bastante tooling. Por ejemplo, te generaba diagramas de flujo automáticamente de los programas que la gente hacía para que pudieran Hay un entenderlos. programa, me ha hecho acordar a eso que estabas nombrando, un programita que se llama PCInt, que hace más o menos eso, trabaja como con pseudocódigo y como que vos le decías, es para la gente que recién está aprendiendo a programar, vos le decís, no sé, variable esto, variable lo otro, imprimir o sumarla, así como bien lenguaje coloquial, y lo Esto hace, digamos, y te hace un ni diagrama. siquiera tenía operaciones aritméticas, porque Ah, era para una empresa de seguridad informática que necesitaba hacer cosas como correr tal función, y si devolvía más de uno era una cosa, si menos de uno era otra cosa y nada más. claro, Era claro, muy, claro. muy básico, un poquitito de lógica nomás para controlar el flujo del programa y nada más. Entonces la idea era darles muy poca soga para que no se escapen lejos. Y nada, entonces son una variante de este lenguaje, de hecho, y todavía que yo sepa está en producción. Bueno, dice, hay más preguntas. A ver, Jorge Luis Rodríguez pregunta en YouTube, ¿puede ser que el otro lenguaje que use, bueno, no entiendo la sintaxis, podemos hacer un intérprete para... A ver qué pregunta acá. ¿Se puede llegar a mejorar la performance de alguna manera al crear un nuevo lenguaje? Eh, me parece que se me cortó algo. Ahí, no sé, te digo, te leo de nuevo la pregunta Sí. de Jorge Luis. Dice, ¿se puede llegar a mejorar la performance de alguna manera al crear un nuevo lenguaje? Puede ser que el otro lenguaje que use sea Python y no sé, use indexación. No, no No sé si está entiendo muy demasiado la claro. pregunta. Voy a tratar de responder de todas Tampoco. formas, porque bueno, no entender nunca me detiene. Mm, Pero, a ver, las características de performance de un lenguaje, algo parecido a lo que dije antes, no dependen del lenguaje en el cual está implementado. O sea, por ejemplo, yo podría escribir un compilador de un lenguaje y escribir el compilador en sí, escribirlo en Python y que sea hiper lento, pero que me genere código nativo que sea súper rápido. No hay nada que te impida hacer eso. Entonces, el lenguaje que estás creando va a ser rapidísimo y está implementado en Python que es lento. No hay problema. Esas cosas no son, digamos, no son imposibles. Como dije antes, el ejemplo más fácil es PyPy. PyPy es una versión de Python que está escrita en Python y es más rápida que la versión de Python que está escrita en C. Bueno, hay más preguntas por ahí dando vueltas en internet. Bueno, estamos todos en internet. Es muy loco ahora porque estamos como en la sala física, vamos a decirle, y transmitiendo. Yo no las puedo ver, así que si me las lees, te agradezco. Estoy esperando a ver si alguien más. Bueno. Roberto, hola, ¿cómo están? Sí. Hola. Tengo una consulta que siempre me surge cuando uno desarrolla algo de una base que vendría a ser un lenguaje nuevo. ¿Cómo manejarías el tema de estar solo en una primera instancia, digamos, y empezar a sumar a gente a tu comunidad para que te apoye con ese código y ese lenguaje? Ya que, bueno, nada, estar con algo nuevo, digamos, inmaduro, con muchísimos errores y tan complejo, me imagino que es una curva interesante, digamos. Probablemente, si vos lo que querés es que otra gente lo use, probablemente hacer tu propio lenguaje es una malísima idea. Ten en cuenta cuántos lenguajes han tenido éxito en los últimos 20 años, y no sé si 5. ¿Ok? Así que eso probablemente es una malísima idea. Con respecto a cualquier proyecto, cuando vos arrancás y es inmaduro y estás solo, sí, estás solo, es inmaduro y probablemente es una porquería porque estás recién arrancando el proyecto, bancarse y mejorarlo, y después si mejora y tiene éxito, tiene éxito. Si no tiene éxito, no tiene éxito, y lo que tenés que hacer ahí es abandonarlo o no. Depende de cada uno. No tengo soluciones. Tengo únicamente experiencia habiendo tenido ningún problema. He tenido proyectos que se ha aprendido otra gente, he tenido proyectos que no se aprendió nadie. Y los proyectos que no se aprendió nadie, si me divertí mientras los hacía, estuvieron buenos. Yo creo que también está relacionado más al marketing, esa parte.
un poco, digamos, para que la gente se te pueda sumar y bueno, mostrar las ventajas del lenguaje, que está, cuál es el valor agregado que tiene tu lenguaje, por qué lo debería aprender la comunidad, digamos. O sea, Es creo que que el más tema, pasa el por tema ahí. es ese. Es rarísimo encontrar un ejemplo de un lenguaje que alguien haya hecho así en abstracto y haya aprendido con mucha gente. No sé, se me ocurre NIM o... Sí, ponerle NIM o Rust. Pero Rust tiene toda la gente de Mozilla atrás. O sea, está bien, no está bancado por una corporación gigantesca, pero está bancado por una organización bastante grande. Lo más parecido a un lenguaje así comunitario exitoso que se me ocurre es NIM o D, algo por el estilo. Y cuando digo exitoso me refiero a que hay un par de cientos de personas usándolo. Eh, a pesar de que son lenguajes bastante sofisticados y que tienen un montón de cosas copadas. O sea, escribir lenguajes es una cosa que no tenés que hacer con expectativas de éxito, porque es rarísimo que tengas éxito. Hacelo porque te divierte. Muy bien. Un comentario, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola. Un comentario, la parte de parse solamente de la biblioteca es muy interesante. Uno puede agarrar cualquier formato extraño y llevarlo todo a Python bastante fácil. Es una alternativa bastante piola. Hay veces que uno empieza a hacer, no sé, regla de expresos o lo que fuera para entender datos así medio raros. Y en una de esas, si son datos que sean raros, pero la sintaxis es regular, podés usar una cosa como esta. Sí. Hay una biblioteca que se llama Parse, que está muy buena para eso. El nombre es difícil de googlear, Bien. pero la puedes buscar en PyPy como Parse. Es una biblioteca que el lema que tiene es que es lo opuesto de format. Entonces usa la misma sintaxis que usa la función format en Python, pero al revés. Entonces decís, acá tiene que haber esta cosa y después esta cosa, después esta cosa, después esta cosa, y esto es un entero y esto es un qué sé yo, y entonces le das el string y te lo parte en pedacitos y te da los pedacitos. Es bastante Claro, piola. mi gran falencia de Python, meterme con las bibliotecas. Ah, pero es el 90% de la gracia usar Python, de no tener que escribir uno en el código, de poder sacarlo de por ahí. Exacto. Bueno, no sé. ¿Usted dirá? Bueno, si no hay más preguntas, como para no alargarlo más, porque todos podemos ir a pasear por ahí. No queremos cortarle el paseo a nadie. Creo que podemos cortar aquí. La verdad que muchísimas gracias, Roberto, No, por por la favor. charla. Perdón, si a alguien se le ocurre alguna cosa y no la puede preguntar ahora o lo que fuera, mándeme un mail, contácteme en Twitter, lo que fuera, no se preocupen, yo le respondo. Están todos los contactos de Eric y de Roberto, están en la descripción del video, va a quedar grabado este video, así que cualquier cosa nos preguntan. Y nada, bueno, no sé si alguien quiere agregar algo, lo que sea, pueden abrir el micrófono, pero creo que hasta acá tenemos las dos charlas bastante interesantes para ir cerrando. Así que bueno, nada, entonces, muchísimas gracias No, Roberto, muchísimas gracias gracias a vos. Eric, muchas gracias a Aldo también que nos ha puesto en contacto. Bueno, desde Rolling Code queremos agradecerle y bueno, va a quedar colgado este primer workshop online que hicimos y bueno, ustedes abrieron esta, esta nueva posibilidad ya que se sumaron y nada, estamos probándolo ahora, así que muy felices de que se hayan sumado.